¿Cuántas veces dejaste de comprar algo para ti pensando que ese dinero era más útil en la economía de tu hogar? ¿Y qué pasa si en algún momento hablas de poner a tu nombre la casa familiar? ¿Alguien refunfuña? ¿Sientes que hablar de dinero en tu familia causa muecas de desagrado? Entonces, es momento de hablarlo acá. Tejiendo los lazos de la sororidad, encuentra el equilibrio y la libertad. Más allá de normas de la sociedad, brillamos unidos con autenticidad. No dejes... En muchas de nuestras familias nos enseñaron que hablar de dinero es de mal gusto, es de mala educación o incluso genera conflictos familiares. ¿Es el caso de tu familia? Pero el silencio financiero solamente beneficia a quien no quiere rendir cuentas. Y es que a los 50, la autonomía económica no es una opción, es un derecho que debemos ejercer. Porque el amor y la lealtad familiar no son contratos de pobreza, ni tampoco deberían serlo de dependencia económica. Vamos a ahondar un poco en la gestión financiera para las mujeres. Los sistemas de los países imponen cargas extras a las mujeres. Es como si hubiera un impuesto invisible al trabajo reproductivo que realizamos las mujeres y que consiste tanto en el trabajo doméstico como en los cuidados que otorgamos a otras personas. Y ese impuesto invisible lo pagamos con nuestro propio patrimonio. Piensa en esto. Todo ese tiempo que tú pasaste limpiando la casa, teniendo la ropa bien cuidada, lavada, haciendo de comer y si hay niñas y niños, cuidándoles, además de alimentar a tu familia, tu compañero de vida lo pasó trabajando y buscando mejorar ese empleo por el que a él se le pagaron. Es decir, tú invertiste esfuerzo, tiempo, calidad de vida y no recibes ninguna retribución. Aun cuando compartan los recursos que tu compañero sí obtuvo por ese trabajo. Incluso, tú sabes que en América Latina las mujeres reciben hasta un 35% menos que los hombres por recursos en su retiro. Como ves, la brecha es muy grande y claro, eso ocurre por el tipo de empleos en el ámbito productivo que desarrollamos las mujeres y mucho más si los trabajos están en la informalidad. Entonces ahí ni siquiera recibimos un peso. Pero además, la violencia económica que ocurre en el ámbito doméstico también va más allá del dinero que o percibimos por algún trabajo que desempeñemos fuera de casa o bien por el que se otorga para el beneficio familiar. En la mayoría de los países de América Latina, incluyendo México, existen programas sociales. A veces, en mayor medida, y otros incluso pueden desaparecer, como es el caso de Argentina. En México existen diversos programas en los que se otorgan recursos a diferentes grupos de personas, entre ellos las mujeres. Hoy existe un programa dirigido a las mujeres de 60 a 64 años en los que se les otorga un recurso económico por una razón. Y no se trata de discriminación contra los hombres. Esto se trata de equilibrar un poco la economía de mujeres y hombres. Como ya te mencioné, las mujeres recibimos hasta un 35% menos en pensión por retirarnos de algún trabajo que desempeñemos. Si además pensamos que muchas mujeres no laboramos en la economía formal, entonces podemos entender que muchas no cuentan con un mínimo básico para sobrellevar una edad muy peculiar como son los 60 a 65 años. Este recurso lo que hace es facilitar a las mujeres acceso a otros derechos como quizás alimentos, quizás medicamentos si es que la salud se deteriora. Pero incluso con estos recursos ocurre algo muy particular. ¿Sabes que las mujeres incluso esos recursos los destinan para la economía familiar y rara vez los destinan a gastos personales? Pero entonces, ¿cómo manejamos esa susceptibilidad familiar cuando tú reclamas lo mínimo que nos corresponde? Ya sea poner una casa a tu nombre o ya sea abrir una cuenta personal en la que el recurso sea únicamente para tu uso personal.
Yo sé que es difícil. Hay temas que parecen tabús familiares, de los que no se debe hablar. Pero eso lo único que hace es obstaculizar tu propia autonomía e independencia. Y no se trata de tener peleas familiares o que haya desconfianzas entre las parejas o que no confíes tampoco en tus hijas e hijos. No. El contar con una seguridad económica es tu espacio seguro. Es ese espacio en el que solamente tú determinas para qué lo puedes destinar. Incluso una emergencia, pero una emergencia tuya. Poner límites financieros no tiene nada que ver con dejar de amar. Al contrario, es un acto de amor, pero de amor propio. Es entender que tu patrimonio es el seguro a una vida digna. Si algún familiar se siente ofendido por una decisión financiera que sea muy personal, no le ofende lo que quieres hacer con tu dinero. Lo que le ofende es perder el privilegio sobre él y por supuesto sobre ti. Algunas veces, cuando algunas mujeres se han acercado a mí para compartirme procesos de separación o divorcio, es muy recurrente escucharlas decir que su futuro es incierto, porque ellas no trabajaron y por ende las casas no están a su nombre. Y entonces muchas de ellas se quedan sin nada. Imagina esa situación, quedarte sin casa, sin recursos, sin una seguridad. Todo eso aunado al dolor que puede producir una separación. Y entonces ahí es donde se cometen muchos abusos y violencia económica y patrimonial. Es más, incluso con mujeres adultas mayores, muchas veces son despojadas de sus propias casas, porque ya sea hijos o cualquier otro familiar, les hacen firmar documentos sin entender que lo que en realidad están haciendo es ceder su patrimonio. Y muchas veces las llevan engañadas incluso ante los notarios públicos, para después ser abandonadas. ¿Ves lo importante que es tener esa seguridad financiera? En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algo que se conoce como pensión compensatoria, en la que lo que se busca es equilibrar la asimetría en cuanto a los recursos de la persona que se dedicó a las labores de cuidado y el trabajo doméstico donde hubo una relación de matrimonio o concubinato. Esto no es algo para sancionar al cónyuge que trabajó fuera de casa, sino más bien para compensar a quien no lo hizo fuera, pero que su esfuerzo y su trabajo le permitieron a la otra persona poder tener un patrimonio propio. Esta pensión puede ser vitalicia, es decir, para toda la vida, o puede ser temporal. Y tiene que ser evaluada ya sea por edad o por una situación laboral, porque quizás puedas encontrar un trabajo en el que tú puedas tener acceso a un patrimonio propio. Y ojo, la compensación puede aplicar hasta por el 50% de los bienes adquiridos. Y también puede ser improcedente en caso de que, cuentes con recursos propios o incluso tengas alguna formación profesional. Pero si en tu caso no cuentas con ello y tú te dedicaste a estas labores de cuidado y estás en un proceso de separación, no es que estés abusando, simplemente se trata de reclamar lo que en derecho te corresponde. Pero tener una estabilidad financiera es una responsabilidad personal. Quizás nadie en tu familia esté en contra de ello, pero a veces la culpa o el no sentirnos merecedoras de contar con recursos puede ponernos frenos. Entonces, pensemos, ¿qué estrategias podemos implementar para ir fortaleciendo nuestra capacidad financiera? En principio podemos crear una táctica que yo llamo la auditoría del esfuerzo, y que no es otra cosa que hacer una lista de todo lo que tú aportas, dinero y trabajo, sin importar de dónde proceda el dinero, ya sea de un programa social o de lo que se invierte en el gasto familiar. Pero esta lista habla de una manera. ¿Qué pasaría si mañana no estuvieras y la familia no contara con ese recurso que tú generas? Incluso, ¿cuánto les costaría pagar por lo que tú haces sin cobrar un solo peso? Esa cifra es tu poder de negociación. Organización sin culpas. Siempre recomiendo prever, regularizar escrituras, hacer testamentos. Y no solo tuyo, sino también de las personas de las cuales dependes económicamente o incluso que dependen de ti. Tener un testamento siempre dota de cierta seguridad patrimonial al entorno familiar y a las personas en lo individual.
Y acá no te estoy diciendo que te prepares para morir, no tiene que ver con ello. Es asegurar el derecho a vivir con autonomía. Crea tu propio patrimonio semilla. Y esto no es más que siempre ir haciendo un apartado. No importa que empieces con poco. Quizás puedes tener una alcancía en la que vayas metiendo monedas de 10 pesos o de 20. No importa el monto, lo que importa es que tú vayas creando ese patrimonio semilla que quizás el día de mañana lo puedas utilizar en algún pequeño negocio o en algún tema de salud que de no haberlo tenido simplemente no habrías podido atender. Esto es parte de algo que se conoce como educación financiera. En México existe algo que se llama la Conducef y en línea se ofrecen cursos gratuitos para educar financieramente a las mujeres. ¿Ya los conocías? Hay muchas estrategias que podemos implementar desde lo individual hasta lo colectivo. Incluso hay casos de cooperativas en donde mujeres dentro de sus propios hogares van haciendo este pequeño guardado y después se unen en cooperativas para la venta de encurtidos, como es el caso de algunas cooperativas en Puebla. Hay un lugar en el que mujeres de una comunidad se pusieron de acuerdo para abrir pequeños hoteles en la que cada una de ellas va aportando algo. Y hoy en día ese es un negocio colectivo. Si te interesa, cuéntame en comentarios y te cuento quiénes son. Es un proyecto muy bonito y además ha generado una seguridad económica para las mujeres de esta comunidad. La autonomía financiera es una de las formas más honestas de amor propio. No permitas que el miedo por herir sentimientos familiares te deje en una situación de desprotección. Tu independencia económica no es un ataque contra los demás, es la base de tu libertad. Y en esos momentos para regalarnos en 2026, te propongo que pienses una forma, por muy pequeña que tú creas que puede parecer, en la que puedas ir ahorrando monedas o, claro, si tu economía lo permite, pues invertir incluso porcentajes, ya sea que trabajes fuera o dentro de tu casa, puedes hacerlo. Esa es una vía. No importa el monto, lo que importa es que crees tu fondo semilla y ese es otro momento para regalarnos este 2026. Pero recuerda, el fondo semilla es para ti. Ahora vamos a los comentarios y cuéntanos, ¿qué estrategias financieras has desarrollado? ¿Habías escuchado hablar sobre estos términos? ¿Sabías que existe una educación financiera? ¿Te gustaría que andáramos más en ello? ¿Te gustaría que tratáramos estos temas en otros videos? Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Te deseo una excelente tarde y nos encontramos la próxima semana para seguir reflexionando sobre la vida a los 50. Muchas gracias por estar aquí. Hasta pronto. Si sientes la magia de esta conexión, dale un me gusta con el corazón. Suscríbete ahora a nuestra misión. Sigue mis pasos en cada canción.